Buenos días a todos. Le voy a pedir al arquitecto Jorge Luis Vélez Quintana, autor de Visiones Futuras sobre Cuba, que venga aquí al frente para inaugurar con uno de sus audiovisuales más vistos, un think tank para el futuro de Cuba, un arquitecto y un audiovisual para el futuro de Cuba. Este no es solo un proyecto de arquitectura, es una visión de país. Cuando pensamos en una nueva Cuba en libertad, entendimos que uno de los primeros símbolos tenía que ser su puerta de entrada al mundo. Por eso diseñamos este nuevo aeropuerto internacional de Cuba inspirado en una paloma, un símbolo universal de paz, de libertad y de regreso. Una arquitectura que no impone, que vuela, que se abre al mundo. Decidimos llamarlo patria porque la patria no es solo una consigna. La patria es la gente que vuelve, la familia que se reencuentra, los cubanos que regresan después de años. Este aeropuerto no es un capricho estético, es una necesidad real. Una Cuba libre va a recibir millones de viajes, de inversión, de turismo, de retorno, de esperanza. Y esa infraestructura tiene que estar a la altura del país que viene. Como arquitecto creo profundamente que la arquitectura también puede sanar. Patria no es solo un aeropuerto, es el primer abrazo de Cuba al mundo y el primer paso de muchos cubanos de regreso a casa. Yo creo que ninguna cosa mejor para inaugurar este 11º encuentro del Centro de Estudios Convivencia que la visión de futuro de alguien que va a acompañar a la patria a reconstruirse desde esa paloma, símbolo de la paz, de la fecundidad del Espíritu Santo. De manera que agradecemos enormemente, no solo que nos haya facilitado el audiovisual, sino que se ha comprometido inmediatamente a participar en nuestro think tank. Y eso creo que va engrandeciendo, ensanchando las alas de esa mariposa para que sea cada vez convocada o convocante de más cubanos. Como ustedes saben, el Centro de Estudios Convivencia hay personas nuevas, gracias a Dios, nuevas no por cubanos, no por observadores extranjeros, sino nuevos en este itinerario de pensamientos y propuestas para Cuba. Por lo tanto, me voy a permitir recordar qué cosas somos. ¿Qué cosa es esto? En esto que nos hemos enrolado. Pues es el primer think tank independiente dentro de Cuba, pero que trabaja con el pulmón de la isla. Es un espacio no partidista, plural, independiente, no lucrativo, que se sostiene solo con donaciones privadas conocidas. Y eso nos da un grado de independencia, garantiza un grado de independencia tremendo. Y también es, como dice ahí, el organizador, este centro, de un itinerario de pensamiento y propuestas para el futuro de Cuba, que es precisamente este camino que hemos venido haciendo durante 11 años. Algunos de ustedes desde el primer día. Bienvenidos a los nuevos, siempre la renovación. Me acuerdo de los primeros encuentros, éramos pocos,
a veces mayores, y ahora cada vez más los mayores se hacen jóvenes con el entusiasmo y los jóvenes se hacen mayores con la experiencia. De manera que eso es esto, un think tank. Luego, lo que vamos a regalarle, nuestro servicio a la patria, no es político partidista, es un servicio de pensamiento y propuestas para empezar a adelantar, a diseñar ese futuro en el que quepamos todos. Quiero además recordar los 19 informes que ya forman parte del patrimonio de este centro de estudios. Son 19 esfuerzos por diseñar, vislumbrar, prospección estratégica, ese futuro por sectores. De manera que ahí tenemos, si ustedes dan una mirada así a los títulos de los informes, van a ver que hay marco económico, marco jurídico, cultura, educación, agricultura, medios de comunicación, los tres grandes peligros que podríamos enfrentar en el futuro de Cuba, como la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana, las relaciones internacionales, el sistema de salud. Es decir, que hemos ido haciendo este camino, que es un camino entre todos los que quieren participar en esta tarea. Que esto, que ya es un camino recorrido durante largos años y que es verdaderamente un milagro, perdonen que use esa palabra, pero que hayamos logrado. No pido perdón por la palabra milagro desde el punto de vista religioso, porque saben nuestra identidad, sino desde el punto de vista milagrero. Es decir, no es milagrería, es riesgo, es esfuerzo, es trabajo para los que nos han sostenido durante 11 años. Y eso verdaderamente para el equipo de convivencia, en nombre del cual abro, pues es un gran regalo. De manera que ese, el día que se acerca, nos encontrará con una ofrenda. La patria es ara, y el ara es el altar. Y sobre el altar solo se ponen ofrendas. Y la ofrenda del Centro de Estudios Convivencia es este tanque de pensamiento y propuestas con el cual demostramos discretamente, silenciosamente, el amor que le tenemos a nuestra patria. Tiene dos características comunes estos tres aspectos. Primera, son homicidios amparados por las leyes. Porque homicidios que una persona mate a otra y están amparados por las leyes, son legales. Por tanto, no son un delito en muchos países. Y el que debe proteger, mata. En el aborto inducido, matan el médico y los padres. En la eutanasia, matan el médico y la familia. Y en la pena de muerte, mata el Estado. Estamos obligados a vivir la vida. Estamos obligados a aceptar la muerte. Pero no estamos obligados a causar la muerte. Quiera Dios que en la Cuba nueva y buena que construyamos seamos capaces de descubrir en el rostro de todos lo más humano y por ello lo más divino, y le rindamos el homenaje de amor que por sí merece, y coloquemos en la bandera, como dijera nuestro Martí, la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos, también del no nacido, del enfermo terminal y del hermano que se ha equivocado. Una Cuba nueva con la humanidad al centro.
Eso que dice mi gente con pocas palabras y tanto respeto, andando caminos a veces desiertos y siempre adelante, naciendo y muriendo. Eso que inunda las calles, en cada mirada, en cada silencio, el hombre que lucha y construye sus sueños, a veces ganando, a veces perdiendo. Eso que nos regala. Pues esa fundamentación, ese trabajo que hemos ido ya haciendo aquí, se traduzca luego pues, en propuestas concretas, se traduzca también en personas que lleven adelante proyectos y yo creo que esa red es importante mantenerla porque es la manera más efectiva de que luego las ideas que defendemos pues que salgan adelante en favor de la libertad, en favor de la democracia y en nuestro caso también que se me olvida decirlo, en favor de la hispanidad, porque yo creo que esos lazos comunes que tenemos son importantes para crear esa comunidad civilizatoria, que es algo más que creo que va algo más de las ideas, sino que es todo lo que compartimos. Estamos en el mejor momento de la historia de nuestro país, estamos en el momento que muchísimas generaciones no lograron ver y que nosotros, bendito sea Dios, podremos quizás ver, y que es el mejor momento para que un centro de estudios, un think tank independiente de la diáspora y del propio país piensen y presenten propuestas como la que hemos hecho hoy. Estoy absolutamente convencido que el libro va a ser un libro que introduce elementos fundamentales para desarrollar una revisión crítica de la mirada y una actualización de la trascendencia del pensamiento de José Martí como instrumento de renovación espiritual, no solo filosófica o política, sino también refundación espiritual de la nación cubana. Enhorabuena, Dago, te felicito y creo que, bueno, los invito a la lectura de este sugerente, documentado y original propuesta de axiología martiana como forma de minimizar el daño antropológico, que por cierto es otra de las aportaciones, una categoría filosófica discutible, y ya acá hay elementos suficientes para comenzar a verla ya como una categoría con un fundamento no solo filosófico, sino también como un instrumento interpretativo del complejo de la renovación de la conciencia nacional y el espíritu nacional. Felicidades, Dago, y enhorabuena. En el mejor espíritu de convivencia, este libro es una propuesta de reflexión y acción para el presente y el futuro, un lujo de ejercicio prospectivo. Estoy segura que será de obligada consulta en las aulas cubanas de la Cuba por venir. Gracias, Giovanni. El libro sitúa la experiencia cubana dentro de un marco teórico amplio, al conectar la Revolución Cubana con los mecanismos sacrificiales descritos por Girard. El autor muestra cómo fenómenos aparentemente específicos de la historia de Cuba reflejan dinámicas universales presentes en muchas sociedades modernas. Raiciel se pregunta en su libro: ¿es posible construir una comunidad política que no dependa de víctimas para mantener su cohesión? En un momento en que el debate sobre el futuro de Cuba cobra fuerza, este ensayo arroja luz sobre las raíces culturales y simbólicas de la violencia política en la isla. Al iluminar la lógica sacrificial que ha estructurado a buena parte de su historia contemporánea, el libro invita a imaginar formas de conveniencia y de vida política que no se basen en el sacrificio de unos para la salvación de otros. Cantaré
voz me duela. A mi país, a mi tierra, a mi gente, a la nostalgia y la tristeza que me quiebra, al dolor de quien ama y muera ausente, cantaré hasta que la voz me duela. Eso que algunos escriben y que luego esconden, temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz. Eso se llama libertad. Temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz. Eso se llama libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré que al fin la libertad. Mira el reloj de la historia, paisano, que las manecillas no saben mentir. Se siente un latido que brota del llano y un eco en el muro que quiere crujir. No te me canses, que el tramo es cortito. Guarda el aliento para el festival, que el cielo escucharon por fin nuestro grito. Le quiero dar la palabra breve a nuestro hermano Chaguacera, que quiere, en nombre de todos nosotros, hacer una memoria agradecida, fraterna, de nuestro hermano Ciro. No voy a leer nada porque de todas maneras esto emociona, lo leas o no lo leas, así que creo que lo mejor es hablar como sale, ¿no? Decía que creo que fue, estoy casi seguro que fue el 25 o 26 de julio. 26 de julio, correcto, del año 25. Yo estaba desayunando con mi esposo y unos amigos y recibí la noticia. Y fue muy impactante por varias razones. Yo conocí a Ciro hace como 12 años, en las primeras veces que vine acá, que gracias a Juan Antonio, me lo presentó Juan Antonio Blanco. Y enseguida hicimos una química por muchas cosas. Después no solo me lo encontraba en eventos de Cuba, me lo encontraba en eventos en América Latina vinculados a la promoción de la democracia. Y yo voy a decir ahora las cosas que a mí me impactaron de Ciro. Primero, bueno, su historia personal. Muy joven, involucrado en la lucha contra el autoritarismo en Cuba. Y voy a recalcar eso, contra el autoritarismo o los autoritarismos de cualquier signo. Pagó cárcel por eso, muy joven. Pero después que sale al exilio, a mí me llamó la atención y yo hablaba mucho con él. Le decía, cuéntame, que alguien se involucre no solo en la lucha política contra aquel mal concreto que le generó un daño a él y a su país, sino que tuviera la capacidad de entender que tenía que involucrarse en otras cosas. Es decir, que la justicia no solo es la justicia política, sino va con justicia social. Y a la vez que la justicia social es una falacia si no va con la libertad política. Entonces, yo hablaba con Ciro y él me contaba, por ejemplo, el tema del apoyo a los inmigrantes haitianos y a los migrantes cubanos, a los refugiados, todo el esfuerzo en el tema sindical, que es algo que se ha borrado tanto
en estos últimos años, donde los sindicatos en Cuba sabemos lo que son. Y en paralelo, y esto sí lo descubrí muy tarde y me llamó la atención, porque es como cuando empiezas a conocer el alma de una gente y te va abriendo puertas y te va sorprendiendo también el tema del arte, de la plástica, ¿no? Lo último que yo recuerdo que hablé con él fue en México, en un evento de la democracia cristiana, y él estaba muy preocupado también por las otras tendencias autoritarias que veía en Estados Unidos. Y eso, sin embargo, nunca lo hizo abandonar con mucha claridad la centralidad de lo que para él era clave, que era el trabajo pacífico civil para fortalecer la sociedad civil y lograr el cambio político en Cuba. Bueno, yo siento mucho que él no esté aquí ahora y que no ve este momento, ¿no? Que estamos viviendo. Pero si llegamos a este momento, entre otras cosas, tiene que ver con gente como él. Y pues eso, Ciro, un abrazo donde quiera que estés y muchas gracias. La idea es la competencia libre de la sociedad civil que ofrezca servicios, que ofrezca ayuda al pueblo cubano, especialmente en un periodo de transición. Va a ser muy importante para la reconstrucción, no solo física, sino financiera e incluso moral de Cuba, pero también en una Cuba ya más consolidada democráticamente. Va a ser importantísima la sociedad civil para prevenir que vuelva a pasar lo que pasó ya hace 67 años. La sociedad civil contemporánea en Cuba puede definirse como un campo híbrido de intermediación social y disputa pública, donde coexisten organizaciones autorizadas integradas a la gobernanza estatal y redes cívicas independientes mayormente conectivas, frecuentemente informalizadas o transnacionalizadas, que operan en una esfera pública digital ampliada, pero intensamente regulada y polarizada, con alta simetría de voz y costos elevados para la deliberación crítica. Con gusto estamos celebrando el 11º encuentro del Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba del Centro de Estudios Convivencia. Hace 11 años estamos pensando Cuba y en este momento histórico que vive la nación, tanto la isla como la diáspora, estamos conscientes de la importancia del trabajo del Centro de Estudios Convivencia. Nunca antes habíamos pensado en la utilidad que iban a tener estos 19 informes que hemos publicado hasta la fecha desde el año 2015, transitando por una serie de sectores de interés nacional. La idea es tener acumulado ya un capital de pensamiento, un tanque de pensamiento, sobre las reformas que Cuba necesita una vez que la libertad regrese al país. Y hoy en día, en este año 26, el Centro Convivencia, la labor del Centro Convivencia es fundamental, porque tal parece que este ya es el año en que efectivamente va a llegar la libertad a Cuba. Me parece que estamos en un momento histórico, sin duda alguna, y que el futuro que Convivencia hace 11 años viene preparando está aquí ya. Ojalá que sea así y que sea según el espíritu de José Martí, que decía un futuro, un porvenir en que quepamos todos. Convivencia es un think tank independiente que está al servicio de Cuba. Por lo tanto, este itinerario, este camino de pensamiento y propuestas para Cuba, lo hicimos desde hace 11 años esperando este momento. Ha llegado el momento. Por lo tanto, podemos poner al servicio de la patria todo un bagaje de informes, 19 informes de pensamiento y propuestas de los distintos sectores en que la sociedad cubana quiere reconstruirse. Se puede reconstruir
pero no con caos, no con desorden. Por lo tanto, toda reconstrucción supone planos, supone proyección estratégica. Y eso es lo que hemos venido haciendo pausadamente, serenamente, con estudios, consultando a expertos. Y ahora resulta que en este tanque de pensamiento hay una cantidad de propuestas y de visiones que probablemente las generaciones que le tocará la reconstrucción podrán ir a ese tanque, a ese acervo y consultar. La verdad es que estoy encantada de volver, de haber tenido la oportunidad de volver y encontrarme con este grupo maravilloso de gente que ya durante el año he mantenido el contacto y por lo tanto me siento como más en familia. He visto que efectivamente el ambiente que se genera en estos encuentros es un ambiente de muchísima fraternidad, de muchísimo respeto, de tolerancia, que es lo que nosotros queremos para el futuro de Cuba. O sea, el que todo el mundo tenga voz y voto en el futuro de Cuba. Y por lo tanto aquí ya lo estamos practicando y por eso me siento muy feliz ver que somos capaces de llegar a este tipo de conversaciones, de diálogo constructivo por el bien común. Convivencia ha tenido esa visión desde hace tantísimos años y solo espero que realmente todo el trabajo que haya hecho Convivencia se tenga en cuenta cuando nos encontremos en el momento, porque es tan valioso que deberíamos utilizar esta información, esta documentación, esta hoja de ruta que ha generado Convivencia durante estos 11 años como punto de partida para seguir desarrollando otras políticas. Una comunidad que creo que se ha encargado de ir repensando una Cuba que ya se está visualizando cada vez más libre. Entonces creo que ha sido muy oportuno en estos tiempos también como que organizarnos más y como que crear este tipo de espacios donde fomentemos temas que puedan aportar muchísimo a una Cuba de un mañana que cada vez está más cercano y más al momento de actuar y poner en práctica todas estas conversaciones y también fomentar esa manera también de tener todos estos debates y todas estas formas de entre todos ir discutiendo temas que quizás no estemos todos totalmente de acuerdo, pero sí dar nuestro punto de vista y llegar a ese civismo también que nos ayude a crear mejores soluciones a problemas para una Cuba futura y libre. Convivencia nos recuerda que existe una sociedad civil dentro y fuera de la isla de manera activa, que de forma proactiva está intentando construir una visión de futuro de Cuba donde quepan todos de distinta manera. Entonces, 11 años ya vuelve una tradición, ya lo vuelve un think tank potente a la hora de reflexionar sobre estos temas. Son 11 años que avalan el trabajo de un equipo y de distintas personas a lo largo de este tiempo que ha permitido pensar de una manera distinta y que nos recuerdan que Cuba sí está activa y que hay una sociedad civil que hace algo, que no están dormidos. Pues yo creo que el trabajo que está haciendo Convivencia es clave. Y además es clave por un motivo muy importante. Yo creo que es que el trabajo de fondo, el trabajo de propuesta, el trabajo, si se me permite la expresión, más en la sombra, es el que sienta las bases luego de los fundamentos para un futuro en libertad en Cuba. Y yo creo que ese trabajo de fondo, que va más allá del foco mediático, va más allá de los protagonismos, sino que va, yo creo que muy en consonancia con esa coherencia de la que hablaba, de trabajo común, de propuesta, de objetivos a alcanzar, es la base de lo que luego cuando uno llegue tenga, digamos, como en los primeros días de lo que uno puede hacer, pues tener ya la documentación, tener el trabajo hecho para poder empezar a tomar decisiones o para poder empezar a establecer un nuevo régimen de libertades. Yo creo que Convivencia es de esos proyectos que tiene una impronta por años en pensar la Cuba futura. No solo ahora que estamos ante una alborada o ante un momento en el que muchos han tendido a ponerse las pilas porque ven una posible transición ahí. Yo creo que Convivencia, de las cosas que tiene o que ha tenido siempre, ha sido la preclaridad de prepararse para este momento con años de antelación. Y eso lo coloca en una posición
preferencial dentro de la sociedad civil cubana, sobre todo dentro del movimiento de los think tank cubanos, porque tiene años de preparación en ese sentido, con encuentros como este y con la labor de Dagoberto y el resto de la Junta Directiva y de quienes han apoyado Convivencia durante años. Y en ese sentido yo creo que toda esa labor acumulada pues va a ser indispensable en los próximos meses si de verdad se produce una transición. Sobre todo va a ser indispensable no solo para organizar la Cuba futura o una Cuba en transición, va a ser indispensable también para ganar en claridad de qué es lo que queremos mañana mismo, qué es lo cuando estamos pensando la alborada. Porque yo estoy viendo entre las cosas que me parecen más difíciles de masticar en este minuto, es la contradicción de qué es lo que se nos está proponiendo a los cubanos. ¿Se nos está proponiendo la democracia que hemos venido ensayando y pensando durante años o se nos está proponiendo algo diferente en son de la estabilidad del país? Y yo, por supuesto, no cambiaría estabilidad por democracia en ningún caso. Es la piedra angular, o es una de las piedras angulares de la reconstrucción de Cuba cívica, porque hay muchas personas que pueden pensar que cuando se produzca ese cambio, el pueblo de Cuba empezará desde cero sus propuestas legislativas, constitucionales, normativas, pero lo que esto demuestra es que existe una literatura riquísima, amplísima, que ha sido compilada a lo largo de estos 11 años y que estamos seguros que continuará. De manera que los que asuman el liderazgo de la nación cubana ya tendrán una muy amplia y muy profunda literatura de cómo avanzar en torno al futuro. Yo creo que todos anhelamos lo que se contiene en el término cambio y lo anhelamos y deseamos verlo realizado lo más pronto posible, como la transición de un régimen totalitario y autoritario como el que estamos viviendo en Cuba hoy hacia un régimen democrático y plural. Sin embargo, yo creo que el cambio no va a pasar. El cambio ya ha pasado, está sucediendo. Y estos 11 años de reflexión de convivencia forman parte del cambio. Una cosa es el cambio como el término al que queremos llegar y otra cosa es el cambio como proceso. Y en ese sentido todo el trabajo de convivencia de estos 11 años ha sido vital. Vital porque ha presentado un itinerario de propuestas, vital porque ha soñado una Cuba nueva y buena, vital también porque ha logrado nuclear distintos sectores de la sociedad civil, de las ambas orillas donde late el corazón de Cuba, donde estamos desde creyentes confesos en el catolicismo, evangélicos, agnósticos, liberales, formando una única familia, comunidad, para soñar un proyecto común. Entonces, el cambio que todos ansiamos hacia la democracia, espero no esté lejos, pero ya está en nosotros el cambio, porque nosotros hemos cambiado. Y en ese sentido, convivencia es vital, ha sido vital. Convivencia nos ha ayudado a cambiar y está ayudando a Cuba a cambiar. Mis votos son para que el próximo encuentro de convivencia sea después ya del cambio democrático también. Dios lo quiera. Cuando el campesino está trabajando en su tierra, él todavía no está viendo el fruto, él solamente espera lo que vendrá, pero cuando está sudando y al sol y sus manos bañándose, él lo único que le ayuda a seguir adelante es que finalmente habrá un fruto. Nosotros, independientemente de que estamos trabajando, y por mucho tiempo ya se ha venido haciendo un trabajo, que se ha sufrido, que ha costado, que ha dolido, también tenemos una esperanza, pero no solo una esperanza futura, sino que una esperanza presente que se está materializando y es el sentir de Cuba, de que todas estas cosas que hemos trabajado ya se empiecen a cosechar. Y eso es como yo lo percibo, que verdaderamente se está realizando ya. Es una extraordinaria oportunidad haber tenido los debates que hemos tenido en el día de hoy, justamente donde nos estamos
preguntando por el rol de la sociedad civil, por las coordinaciones y las conexiones que se pueden hacer desde diferentes organizaciones para hacer la mayor incidencia posible en ese cambio que ya se está produciendo. La Cuba por venir ya está siendo gestada y la labor que ha tenido Convivencia durante todos esos años de gestación ha sido valiosísima. Es un momento especial para la nación cubana, para el pueblo cubano disperso por todo el mundo. Es una oportunidad y es una oportunidad que podemos propiciar y agilizar ese cambio con nuestra propia agencia, con la agencia de la sociedad civil que desde diferentes partes del mundo, pero fundamentalmente también con quienes están dentro de Cuba, podemos hacer parir esa Cuba nueva que todos necesitamos. Como dice el lema del Centro de Estudios Convivencia, hay que seguir pensando Cuba, ahora más que nunca, en medio de tantas incertidumbres para Cuba. El ejercicio de perspectiva estratégica que hemos venido realizando durante estos 11 años, al final es para preparar la tierra. Quizás no veamos los frutos, pero es para no dar un salto al vacío cuando ocurre el cambio inminente en Cuba y preparar una sociedad democrática, justa y feliz. Es como decía José Martí, es preparar el futuro, es prever, y en prever está precisamente todo el arte de salvar. Y salvar a Cuba hoy es una misión de cada uno de los cubanos que nos hemos reunido aquí en la Universidad Internacional de la Florida durante este 11º encuentro de estudios. Como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré que al fin